humanos en los inmigrantes, ¿vale? Porque sí que nos habíamos dado cuenta que repetidamente las atenciones que estamos haciendo vemos que las cosas no funcionan como nos gustaría, sobre todo en el respeto de algunos derechos. Y entonces, pues bueno, se decidió que como yo era licenciada en Derecho, podía hacer esta intervención, ¿vale? Entonces, yo os he preparado un PowerPoint, pero no obstante yo creo que lo más interesante a lo mejor puede ser el que podamos también un poco hacer preguntas, intentar ver si se puede dar respuesta y un poco también ver las experiencias que hemos tenido, ¿vale? Porque si estamos haciendo este taller justamente es por todas las experiencias que tenemos y nos damos cuenta de fallos que hay en el sistema, ¿vale? Entonces, lo primero que... Bueno, yo soy Inma, a muchos de vosotros sí que me conocéis, pero por si alguno no ha estado en Cáritas, ¿vale? Bien, cuando yo empecé a preparar esto de los derechos humanos, lo que sí que me di cuenta era que son súper bonitos, que cuando yo estudiaba la carrera era una de las cosas que más me gustaba, pero que es una de las cosas que, por desgracia, más incumplimientos existen en este momento. Los derechos humanos los tenemos cada uno de los que estamos aquí y cada una de las personas que estamos en este mundo, porque son innatos a nosotros, son los derechos que nos hacen ser, los que tenemos por el mero hecho de ser personas, seres humanos, ¿vale? Pero, sin embargo, diariamente esos derechos son vulnerados, ¿vale? Si nos tuviéramos que remontar a cuándo aparece esa defensa de los derechos humanos, podríamos decir que los primeros así que legalmente se ven son los derechos de los ciudadanos que se hicieron en Francia con la Revolución Francesa, ¿vale? Pero nosotros realmente lo que siempre más aplicamos cuando hablamos de derechos humanos nos viene a la cabeza es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente se firmó después de la Segunda Guerra Mundial porque se vio las atrocidades que se habían hecho y que era necesario preservar esos derechos que eran los más importantes del ser humano, ¿vale? Aún así, y aún habiendo unas leyes internacionales y unas leyes nacionales, diariamente esos derechos se incumplen, ¿vale? Se clasifican en 5. Yo hoy solamente os voy a explicar algunos de los 3 primeros, de los derechos civiles y políticos, de los económicos, sociales y culturales, y los que tienen relación con el empleo. Tanto los derechos de los pueblos, que es la forma en que la declaración lo que hace es preservar el derecho de todo pueblo a su existencia, con toda su cultura, su lengua, etc. Y los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que esto lo vemos mucho a veces en la tele, cuando un juez de cualquier país tiene jurisdicción universal cuando hay una violación de derechos humanos para poder interponer una demanda y poderlo llevar, ¿vale? Pues hace poco se estaba hablando de unas matanzas que hubo en el Sáhara en el año 75. Hemos visto también cómo a Pinochet también se le extraditó por este tema. En Argentina también las madres de la Plaza de Mayo también pudieron llevarlo. Todo eso vendría a englobar estos derechos, pero a nosotros realmente en este momento, para lo que es el hecho migratorio, no lo vamos a tocar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en España? Pues yo no lo sé, pero realmente esta noticia es de hace 15 días y es un informe que hace la Agencia Europe. Bueno, los informes de la Agencia Europe vienen desde la Unión Europea, es una agenda que hay que se llama EU 2020 y en ella lo que se intenta ver es en cada país qué nivel de vida hay. ¿Vale? Y el nivel de vida lo engloban en todo, es decir, cómo vivimos en nuestras casas, qué precariedad laboral tenemos y sobre todo también hasta dónde se llega a estar en el límite de lo que es la exclusión social. Pues el informe que salió hace unos 15 días decía que España estábamos ya en más de 12 millones de personas que estaban en exclusión social o ya en riesgo de pobreza. En España, yo he estado mirando cuánta población hay, estamos hablando de 46 millones. Entonces, claro,
si empezamos a hacer cálculos, yo creo que es una cifra que es para hacerla mirar, ¿vale? Lo que dice el informe es que en las viviendas lo que sí que se ha estado viendo es que cada vez existe más insalubridad, pues muchos domicilios donde han pasado todo el invierno sin calefacción, donde no hay agua, donde la posibilidad de tener una comida variada no existe. Además se ve un nuevo factor que es trabajadores que con el salario no pueden ayudar a toda la carga económica que tienen las familias, por lo tanto sale de nuevo un nuevo sector que son los trabajadores empobrecidos. Y también dice el informe que hace una especial referencia a la población inmigrante, como una población que está sufriendo aún más esta situación, sobre todo porque en el tema de empleo no logra esa inserción, ¿vale? Nosotros lo hemos dicho muchas veces en los servicios, cuando estamos atendiendo lo hemos dicho muchas veces, que es muy complicado que una persona de Senegal, de Nigeria, encuentre trabajo. Es muy complicado también que una mujer marroquí que lleva el velo por opción encuentre trabajo. Y eso es una realidad y una discriminación que existe en esta ley. En fin, el informe también dice que toda esta precariedad que está en aumento se debe a una serie de políticas de recortes que se han ido poniendo en marcha en los últimos años. Dentro de los derechos civiles, y ahí ya podremos ir viendo en qué hemos visto que los derechos humanos son vulnerados, especialmente con los inmigrantes, he señalizado 3 aspectos, hay muchos. Yo si ahora os preguntara, ¿a qué estáis dispuestos a renunciar? ¿Al derecho de la vida? ¿Al derecho de la integridad personal, de la igualdad, de la libertad? ¿A qué estaríais dispuestos a renunciar? A ninguno. Porque yo sé que como persona esos derechos me corresponden. Entonces, nos parece casi una locura pensar que otra persona, por el origen, por la raza, por la etnia, por cualquier cosa, se lo puedan rechazar, pero sin embargo se está rechazando directamente, ¿vale? El derecho a la vida, yo leía hoy un artículo de Javier de Lucas, que es un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y lo decía, lo que está ocurriendo en el mar Mediterráneo es negar un derecho a la vida, queramos o no. Y eso es algo que la humanidad tendremos que pensarnos si realmente queremos seguir contribuyendo a esas muertes o decir, hasta aquí hemos llegado, no queremos contribuir en esto, ¿vale? En el tema de empadronamiento. El tema de empadronamiento yo creo que es el tema más complicado que tenemos, pero bueno, ahora lo veréis porque es un tema que siempre se nos repite, tenemos gente que se nos empadrona y gente que no, y ahora veremos qué es lo que ocurre ahí. Después hay otro apartado que es el derecho que una persona tiene de decidir ir de un país a otro, esa circulación, decidir dónde quiero ir, ¿vale? Evidentemente los estados también tienen que regularlo y ahí es donde está el problema. Después tenemos también el derecho a solicitar la nacionalidad y también el derecho a solicitar asilo, refugio, protección internacional cuando por la situación que yo estoy viviendo necesito que alguien me auxilie porque en mi país no me van a auxiliar, ¿vale? Estaría también el derecho de la administración de justicia y por último el derecho de detenidos. Yo creo que ahí ya es la guinda, es decir, si ya es complicado ser inmigrante, estar en la calle cuando además estás en prisión a veces, que tampoco a veces las cosas están muy claras, no sabemos muy bien ni lo que ocurre dentro de las prisiones, por mucho que digamos que estamos en un país democrático y que no pasa nada. Hay varios informes también actuales de la Unión Europea donde hablan de torturas y de algunos actos que se han hecho en prisión que no están del todo claros. Claro, eso también nos lo tenemos que hacer mirar. Hace un rato una compañera me decía, ayer vi una escena que me quedé alucinada en la calle, un policía dando tráfico por un tema que pasaba en su ciudad. Pasa una señora marroquí con 4 niños y él estaba justo en el Cedal Paso. Ella intenta pasar y el policía, en vez de decirle, señora, no cruce,
empezó a vocearle y dice, hasta yo me quedé parada porque no entendía por qué la trataba así. Dice, no quiero pensar que sea porque era marroquí. Dice, pero claro, viendo la situación era lo único que se me venía a la cabeza. Claro, yo le he dicho, es que justamente un agente de la policía tiene que dar ejemplo, porque si esa persona ya no la da, ¿qué podemos esperar de los que tenemos al lado? Justamente yo creo que ahí es donde uno mejor tiene que comportarse, cuando ya tiene un cargo que además eres una autoridad. Pues ahí habría mucho que hablar. Bueno, el derecho de empadronarse. A nosotros nos pasa diariamente, que hay que empadronar a alguien y tenemos algunas dificultades, ¿vale? A ver, el derecho de empadronarse ya no es un derecho y una obligación. Yo, como ciudadana que viva en Castellón, tengo la obligación de empadronarme. ¿Por qué? Porque es de la única forma que la ciudad de Castellón puede tener, primero, conciencia de cuáles son el número de habitantes que residen en Castellón, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí también, porque en el momento que yo estoy empadronada, voy a tener unos derechos, como es poder inscribir a mis hijos en la escuela, poder, cuando teníamos tarjeta sanitaria universal, poder tener acceso a la sanidad, poder acudir a los servicios sociales y que me puedan atender. Si no, no tengo derecho a nada. Pero es que además hay otros derechos implícitos. Claro, el problema es que muchas veces se nos ha dicho en algún sitio de empadronamiento, ¿no? Es que si no estás legal no te podemos empadronar. No tiene nada que ver. Una cosa es el empadronamiento, que es simplemente un registro municipal, y otra cosa diferente es que mi situación administrativa esté regular o no esté regular. Eso es otro tema, que además no es municipal, eso es a nivel estatal y por lo tanto ya se encargará el Ministerio de Inmigración, ¿vale? Pero mientras tanto, si a mí no me permiten empadronarme, yo continuaré teniendo dificultades para poder acceder a recursos que me corresponden. Y a la vez, el ayuntamiento que no permita esa facilidad, lo que también estará haciendo es falsear unos datos, porque realmente hay más población de la que realmente aparece en el padrón. Y eso es una realidad. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues si una persona se quiere empadronar y no se lo permiten, puede acudir a los servicios sociales de la zona que él resida. Y si la trabajadora social lo quiere atender, es la única que puede hacer fuerza para que al final lo empadronen. Pero yo he visto lo visto, aquí en Castellón muy pocos casos hay que al final se llegue a esa solución. Entonces, claro, nos encontramos muchas veces en un limbo con mucha gente. También es verdad que el padrón obliga a una cosa importante. Aquella persona que sea extranjera, extracomunitaria, es decir, que venga de un país que no sea de la Unión Europea y la tarjeta que tenga no sea la que nosotros conocemos como permanente o de larga duración, esa persona sí que cada 2 años tendrá que renovar en el padrón. O él voluntariamente, o si no lo hace él de oficio, el ayuntamiento lo hará. Si lo hace el ayuntamiento, le dará de baja, con lo cual interrumpirá su periodo de residencia, dijéramos, legal, entre paréntesis, administrativamente legal, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo soy un inmigrante que aún no estoy regularizada en mi situación y quiero hacerlo por arraigo, el primer papel que me van a pedir es un certificado de empadronamiento de que llevo 3 años viviendo en España. Si no lo tengo porque se me ha interrumpido, ya no podré solicitar el arraigo, ¿vale? Y eso a nosotros sí que nos ha ocurrido, ¿de acuerdo? Inma, el ayuntamiento, si da de baja, avisa a la No. persona. O sea, que tú puedes pensar que estás empadronado y realmente no estás en. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, pero eso sí que la gente tiene que saber. Por eso a veces cuando nosotros hacemos las preguntas en las fichas, que preguntamos, ¿estás empadronado? Sí. Yo sí que tengo costumbre de decir, cuando es alguien que veo que no tiene una residencia permanente o no es comunitario, ¿y cuándo fue la última vez que te empadronaste? ¿Tienes un certificado de empadronamiento? Por ver un poco también cuánto tiempo lleva, por si acaso ya estamos en el límite de los 2 años, ¿vale? Porque además lo hacen de oficio y no avisan. Y eso sí que es un problema importante, ¿vale? Por eso se pide que sea reciente el empadronamiento. Claro, pero una cosa es que yo pida un certificado reciente
a efectos de poderlo presentar en cualquier administración porque me lo han pedido, y otra cosa es que yo esté acumulando mi tiempo de empadronado en una ciudad, que con eso podré demostrar, pues con el tiempo que yo lleve para poder que esté empadronado, podré, por ejemplo, solicitar el arraigo. O, por ejemplo, la gente que está solicitando una renta garantizada necesita 2 años de empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. Si se me interrumpe, ya no puedo solicitar la renta. Es que, claro, es todo un poco lioso, y es un poco lioso y es muy fácil, a lo mejor para los que estamos acostumbrados a ir de aquí para allá, pedir papeles y presentarlos, bien. Pero pensemos que estamos hablando de gente que muchas veces le cuesta mucho ir a una administración, le explican una cosa y no la entienden, y te explican algo que dices, esto no puede ser lo que te han dicho porque a mí no me entra dentro de la cabeza. Entonces, claro, hay que estar muy pendientes, e incluso a veces tienes que ir con ellos para que puedan entender que lo que le están diciendo es de la manera que ellos la entendían o no, porque a veces puede ocurrir, ¿vale? Pero el tema del empadronamiento continúa siendo, yo creo, uno de los temas más importantes, sobre todo porque una cosa es lo que dice la ley de bases y otra cosa diferente es lo que cada ayuntamiento está aplicando en su padrón municipal. Aquí en Castellón, por ejemplo, nosotros la última vez lo que nos dijeron fue que aquellas personas que vivían en casetas abandonadas no las podían empadronar si no eran casetas que entraban dentro de lo que era el marco de correos para entregar cartas. Y entre ellas, por ejemplo, estaba la gente que vivía yendo al cementerio, en lo de la floristería, en los viveros, que yo, claro, le dije un día a los del padrón, hombre, antes de que Viveros se trasladara ahí, ¿quiere decir usted que no llegaban allí las cartas? Yo estoy convencido que llegaban las cartas, bueno, las cartas y los cargamentos de plantas. Pero claro, es una manera también de ir limitando, cuantos menos ciudadanos tengan esas condiciones empadronados, menos acceso a los servicios públicos. Y esto es una rueda. Ahí se está produciendo una vulneración clara de los derechos humanos. Así de claro. ¿Vale? Tenemos algún caso puntual que realmente viven en la zona, pero al momento de pedir empadronamiento, algunos muy puntuales dicen que no pueden empadronarse porque las dueñas donde viven, claro, no les da facilidad de empadronarse. Claro. Y les digo, pero usted le paga, y dice, claro que le pago. Entonces, claro, le digo, pues eso es que va en contra tuya, tienes que buscar la forma de que esta señora, bueno, señora, o señora, el dueño, claro, que te facilite, porque tú, pues a veces hay... Es que ese es un problema, y otro problema que hay es que en este momento muchas de las ayudas se están concediendo por unidad familiar, pero entendido la gente que vive en la vivienda. Entonces, muchas veces si se han agrupado 2 familias, una es la que permanece empadronada y la otra muchas veces no se empadrona. ¿Tiene posibilidad de empadronarse viviendo allí? Hay mucha dificultad, y sí que es cierto que el propietario es el que te tiene que autorizar a empadronarte, y no todos los propietarios te dan autorización para empadronarte. Pero es que en eso ha habido mucho abuso, ¿eh? Yo no digo de ahora recientemente, pero que yo no tengo experiencia. En un piso han vivido 4, 5 y 6 familias, y todos empadronados. Pero claro, realmente esas familias vivían... Claro, pero hay una realidad que es, vivan 2, 3 o 4 familias, lo que es cierto es que ahí viven esas personas y que esas personas residen en Castellón, por lo tanto, ellos no están engañando, ¿vale? Después, nos tendríamos que plantear cómo viven 4 familias en una vivienda. Claro, eso también es algo que nos tendríamos que plantear, es decir, ¿qué es lo que estamos generando? ¿Más pobreza de la pobreza? Yo creo que ahí también es una reflexión para todos en general, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero sí que es realidad que esa gente vive en Castellón y están aquí, y es donde duermen, y es donde buscan trabajo, y es donde los niños tendrán que llevarlos a la escuela, y cuando caigan enfermos tendrán que ir al centro de salud más cercano o al hospital de Castellón, no se irán a Valencia. Yo no sé si es verdad o mentira, pero que hay gente que se ha empadronado y luego se va a su tierra y reciben medicamentos y reciben de todo. Yo eso lo he oído, yo no sé si es verdad o mentira. A ver... Porque hay muchas picarescas con todo esto también, ¿no? Pero mire, a ver, si yo estoy empadronada en un municipio en España, para que me puedan dar de alta en otro municipio, primero me tienen que dar de baja en el anterior.
Si yo estoy aquí residiendo, pero soy argelino, tunecino, me da igual de dónde, y durante una época me voy a mi tierra, Sobre todo de Rumanía. puede ocurrir, pero entonces en ese caso puede ocurrir que yo continúe empadronando, pero también hay una cosa, muchas de las ayudas en este momento y hace años que se está controlando mucho si permaneces en España o no, es decir, las prestaciones por desempleo, los subsidios. Justamente una de las cosas que se ha controlado mucho ha sido el que la persona permaneciera en España. Entonces, ahí sí que hay... Es decir, yo no creo que sea tanto la culpa de ahí, sino el derecho de que yo tenga el derecho de empadronarme porque resido en esta ciudad y, sin embargo, no se me permite empadronarme. Y, por lo tanto, no se me permite acceder a otros derechos que tengo como ciudadano. Porque si yo no estoy empadronado, no consto como ciudadano. Y si no consto como ciudadano, pierdo los derechos intrínsecos a mí. Y eso es una realidad, nos guste o no. Eso es así. Si el propietario no te deja, no te pueden empadronar. En principio no. Puedes ir a la trabajadora social. La trabajadora social puede solicitar el auxilio de la policía para que dé un informe. Eso te da. Bueno, y pero lo podían pedir participantes también en el registro, en el ayuntamiento, que fuera la policía a hacer la visita. Con ese informe policial de que tú estás viviendo ahí, sí que es la cosa. Sí. Que es lo que hacemos a veces nosotros. Sí, con eso sí. Por eso. ¿Vale? ¿Y los ocupas también? Los ocupas también los... La policía municipal ha ido a los centros y sí que les han radicado. Se está haciendo y además lo están gestionando en muchos casos por las propias trabajadoras sociales. Sí, me suena que ocurre también. Sí. Bueno, el tema estrella. A ver, no sé qué imágenes más... En esta, Dios nos recuerda, ¿no? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, tengan papeles o no, es decir, es que yo creo que... Yo a lo mejor tengo un problema y es un defecto de trabajo, ¿vale? Yo empecé a trabajar con inmigrantes en el año 94, en Valencia. Entonces, aquí en Castellón apenas habían inmigrantes. En Valencia, sobre todo, había muchísimos pakistaníes, había una colonia importante también de gente de Senegal y marroquíes, ¿vale? Pero ni siquiera habían muchos europeos, rumanos y tal, no había. Claro, son muchos años y al final, no sé, es como que te vas haciendo una simbiosis, ¿no? con los inmigrantes, y pasa como aquel niño que en clase tenía un compañero senegalés y le dice a su madre, sí, el niño negro, dice, no sé de quién me hablas, chico, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Jonathan, y dice, Jonathan negro, porque ya tenía tal simbiosis en su cabeza que no lo veía ni de color negro, ¿no? Pues yo creo que a veces eso a mí me llega a pasar. Claro, yo lo único que miro con los papeles o no es, si no tienes papeles, lo difícil que lo vas a tener a partir de ahora, y si tienes papeles, pues bueno, estás un poco mejor, ¿vale? Eso es lo que yo veo, ¿no? Pero al final todos somos personas, es que no podemos clasificarnos de otra forma. Y después he querido poner una imagen para poder explicar un poco todo este rollo. A ver, la imagen la estamos viendo últimamente mucho, nosotros la hemos visto mucho en nuestra propia frontera, ¿vale? Pero bueno, tampoco hemos hecho mucho caso. Yo supongo que como no vivimos en Algeciras, es como aquel que te queda un poco más lejano y no lo ves, ¿vale? Pero claro, yo creo que el suceso de la semana pasada, al que tenga un poco de sensibilidad le llega, porque no puedes entender cómo pueden ocurrir estas cosas, no las puedes entender. Claro, aquí el problema es, desde toda la vida han habido flujos migratorios, la gente se ha movido por necesidad, el éxodo lo sabemos todos lo que fue, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que se han unido problemas humanitarios, como puede ser el hambre, la guerra, la persecución, las injusticias, a problemas económicos, gente que realmente lo que necesita es tener oportunidad de trabajar, una oportunidad profesional, ¿vale? Continuamos, yo crecí en un colegio de misioneras que me hablaban del norte y del sur, y 40 años después continúo viendo el norte y el sur, y además lo veo súper dividido, no veo mejora, no sé qué pasa, pero no estamos mejorando, ¿vale? Leyes se han hecho muchas,
Y hay leyes estupendas. La Unión Europea tiene un montón de directivas de derechos humanos y de leyes de inmigración pues, para poder atender estos flujos migratorios. Sin embargo, ahora mismo acabo de decir que ellos únicamente pueden refugiar en lo que es la Unión Europea a 5.000 personas. ¿Vale? Creo que Siria en este momento tiene 4 millones de desplazados, con lo cual no llegamos. Vale. En España tenemos una ley de extranjería del año 2000, ¿vale? Que esa mejoró bastante la anterior y ha sufrido algunos cambios de algunos artículos muy concretos, ¿vale? La ley continúa siendo la que es, yo siempre lo digo, no es una ley humanitaria, es una ley económica pura y dura. Es decir, si tú vienes a España, vienes porque tienes un contrato de trabajo y desde tu país yo ya te habría dado el visado para trabajar. Si vienes en otras condiciones y te quedas en situación administrativa irregular, pues lo vas a tener difícil. Manera de regularizarse, solo podríamos decir que hay una básica, el arraigo. Demostrar que llevo 3 años en España residiendo de forma ilegal, no irregular, y un contrato de trabajo, lo cual es un poco difícil, porque si ya es difícil encontrar un contrato cualquiera de nosotros, una persona que además no tiene la documentación regular aún lo tiene más difícil. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Con eso lo que estamos generando también es que muchas veces el trabajo que vienen a desarrollar estas personas son trabajos de alta precariedad. Todos hemos oído pues, gente que está de interna y hace unos horarios inhumanos. O todos hemos oído gente que va al campo. En mi pueblo, por ejemplo, el año pasado se trabajaba por 3 euros al día. Pues, si haces cálculos, no te sale para mucho, ¿vale? Y está ahí y es como que todos callamos, lo sabemos, pero todo el mundo callamos para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Si tienes un poco de suerte y logras solucionar tus papeles, ¿vale? Pues bien, si no, ocurre pues, lo que está ocurriendo, que últimamente se está viendo mucho, que son pues, muchísimas detenciones, ¿vale? Llevamos 1 año y medio o 2 que semanalmente salen algún vuelo hacia algún país y entonces esos vuelos hay que coparlos con gente. Nosotros tenemos experiencia en Castellón de un ciudadano brasileño estando en su domicilio, fueron a buscarlo porque la policía sabía que estaba en situación irregular, se lo llevó a comisaría y de comisaría a Brasil. Había que llenar el avión, ya está. Sabemos de nigerianos que también han sido de los que más se han llevado. La semana pasada, aquí está Marisol, ellas tuvieron en experiencia propia un caso, ¿vale? de expulsión y además una expulsión que bajo nuestro punto de vista no reúne ningún criterio legal, ¿vale? Es decir, ellos acompañaron a una persona que tenían con ellas a la policía, justamente porque la policía lo había llamado, y yo les dije, id, porque si no aún será peor, así que id, y la sorpresa de ellas fue que el chico se quedó allí. Se quedó, les dijeron que no pasaba nada, que ellos harían todos los trámites y tal, pero bueno, el chico ni pasó por disposición judicial, ni se le adjudicó abogado de oficio, ni tuvo intérprete, ni le dieron los medicamentos que se estaba tomando y que Marisol se encargó de entregárselo a la policía. Cuando yo llamé, me juraban y perjuraban que ellos lo habían hecho todo, lo cual no era cierto. Y al final de todo un día de perseguir a ver dónde estaba el chico, pues a las 9 de la noche nos enteramos de que lo habían trasladado a Valencia y que estaba simplemente esperando a que se lo llevara un furgón a Barajas porque salía un avión a las 8 de la mañana a Pakistán. Eso es realmente lo que nos quejamos, es decir, está claro, hay gente que incumple la ley y que la ley tiene un artículo muy bonito que establece que aquella persona que se encuentra en situación administrativa puede ser expulsado, como también puede ser, en vez de expulsado, que se le ponga una sanción administrativa de 500 euros, ¿vale? Pero bueno, se expulsa, eso lo podemos entender. Lo que no podemos entender es que se salten toda la legalidad, porque entonces, claro, a esa persona la están colocando en una situación de total indefensión. Es que no pudimos nosotros hacer apenas nada, pero es que él no pudo hacer nada para defender su propia persona, ¿vale? Quien logra finalmente legalizar su situación,
con el tiempo, puede también solicitar nacionalidad. Problema: la gente que solicitó la nacionalidad en el 2010, a fecha de hoy, muchos de ellos aún no tienen contestación, porque el Ministerio tiene un problema informático y entonces se está atrasando. Eso es lo que nos dicen cuando llamamos. Claro, 4 años esperando si me dan o no la nacionalidad, yo creo que es muchísimo tiempo. Es un trámite administrativo, o cumples o no para tener nacionalidad. Y después se están denegando muchísimas nacionalidades con explicaciones que tampoco tienen lógica. Por ejemplo, niña de 2 años que en vez de hacerle la entrevista a ella, se la hacen a la madre y entonces se lo deniegan porque la niña no hizo la entrevista. No es lógico, es decir, una niña de 2 años nacida en España solicita la nacionalidad porque ha nacido y además es un precepto legal y evidentemente la niña, que a los 2 años aún no hablaba, no podía llevar una conversación y saber los moros y cristianos de dónde son típicos, que es una de las preguntas que hacen, pues no sé, ¿vale? Entonces ahí es donde vemos también un poco a veces el que no se quieran hacer bien las cosas. Yo creo que sería más fácil decir, no queremos dar nacionalidades, ya está. Hemos copado el número de nacionalidades de este país y ya está. Y no haces que la gente pierda tiempo y dinero, porque el problema es que la gente pierde tiempo y dinero. Y además, cuando te lo deniegan, el problema de las nacionalidades es que no puedo ir a un juzgado de Valencia, me tengo que ir a la Audiencia Nacional de Madrid. ¿Y quién va? Nadie. La verdad es que va de vez en cuando algún expediente, pero van muy pocos, ¿vale? Y el asilo. A ver, el asilo, refugio o protección internacional, en España es de los países que menos se están concediendo desde hace muchísimos años, pero muchísimos, ¿vale? De hecho, yo en los últimos años creo que he estado con 2 personas que han solicitado la protección internacional y poco más, ¿vale? Hay una asociación en Valencia que sí que es la que se encarga de llevar todo el tema de refugiados, que es el CEA, y lo hacen muy bien, la verdad, dan mucha información a la gente que quiere ser solicitante de refugio. Y después están los centros donde se acogen a asilados y refugiados mientras se está estudiando su expediente, que eso depende ya del Ministerio, ¿vale? Hay un periodo de trámite que son de 6 meses mientras tú presentas la documentación y ellos empiezan a mirar si te lo van a admitir o no, pero realmente España es un país que da muy pocas solicitudes tanto de asilo como de refugio, ¿vale? Una, porque no tenemos tradición, y 2, porque también desde Europa se está poniendo muchos límites. El año pasado Suiza, que no es un país de la Unión Europea, pero es europeo, de hecho hizo un referéndum en la población para ver quién estaba de acuerdo a continuar dando solicitudes de asilo o de refugio, y salió negativo. Es decir, la misma población dijo que no, ¿vale? De los países que más dan, creo recordar que Alemania es un país que sí que tiene muchos refugiados, Holanda también, ¿vale? Y después sí que es cierto que en la zona de Dinamarca también, no sé por qué, también se conceden muchos refugios y asilos, ¿vale? Ahora el gran problema que tiene Europa es qué hacemos con Siria, con Eritrea, con Mali, con Somalia, con Libia, que es un polvorín, más, por ejemplo, en Nigeria, que van a la caza y captura hacia los cristianos, etc. Es un polvorín que no sabemos cómo se va a resolver, pero que en principio, ya os lo he dicho, la Unión Europea ha dicho que solamente puede aceptar a 5.000 refugiados. Eso es un problema, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que está viviendo en campos de refugiados en unas condiciones infrahumanas, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, otro derecho que se vulnera. Vamos a sumar y a seguir y así. Ahora, los derechos de los detenidos y los presos. Todo el mundo tiene la presunción de inocencia, todo el mundo. Yo lo dudo, ¿vale? Yo este año acompañé a un chico nigeriano a un juicio por desacato a la autoridad, es decir, a 2 policías. ¿Por qué? Porque el chico iba por aquí delante del hospital provincial, se puso a correr porque llegaba tarde al albergue a comer, y entonces la policía lo vio y dijo, joven negro corriendo, este ha hecho algo. Paró, se abalanzó sobre él
Él intentó, claro, resistirte porque no sabía lo que estaba pasando y cuando se ha resistido, automáticamente, claro, se le abrieron diligencias, primero policiales y después penales. Nada, al final se solucionó con una multa y demás, pero claro, es lo que él le dijo al juez, era porque yo era negro, porque ni el chico llevaba nada que había robado, ni el chico, además es que decía, es que me iba a comer al albergue y se me hacía tarde y simplemente estaba corriendo. Pues yo creo que ahí ya es un poco a veces esa imagen que tenemos, ¿no? De distorsionada, que no sé por qué ves a alguien, el otro día no sé quién me decía, es que yo si voy por la calle y veo a una persona con una bata hasta el suelo me da miedo, y digo, bueno, pues yo qué sé, pues no todo el mundo que va con una bata hasta el suelo te va a hacer daño, ¿vale? También habrá que primero pensar, bueno, esa persona puede ser muy buena, ¿no? ¿Qué? Porque es que si no, al final no podremos salir a la calle, ¿o qué pasa? Deben tener un juicio justo, y esto iría enlazado con la posibilidad de tener siempre un abogado que nos defienda. Nuestro sistema es un sistema un poco especial, como en todas partes. Tenemos unos procedimientos por los cuales sí que tenemos que ir siempre con un abogado, pero hay otros procedimientos que todo el procedimiento se puede realizar sin necesidad de abogado. Por ejemplo, los desahucios, la ejecución hipotecaria, no es necesario que un abogado me asista. Si yo no lo solicito en los primeros días que reciba la notificación, mi procedimiento finalizará, yo me quedaré sin casa sin que ningún abogado me defienda, ¿vale? La ley dice que para eso está el juez, que el juez me va a defender en sala, pero bueno, yo casi prefiero tener a alguien que me pueda defender, ¿vale? Porque el juez al final es juez y parte casi, ¿vale? En un procedimiento así, entonces, claro, eso crea un poco de indefensión. Después, una cosa que aquí en el Colegio de Abogados de Castellón sí que hemos notado es que muchas veces cuando ha ido una persona extranjera en situación irregular a solicitar un abogado de oficio, le han dicho que como está en situación administrativa irregular no le pueden dar abogado de oficio. Entonces hay que llamar y decirle, oye, que no, que aquí no consiste en cuál es mi situación administrativa, sino en mi situación de persona que o bien me han demandado o quiero demandar y por lo tanto tengo derecho a solicitar el abogado de oficio, ¿vale? Si a eso añadimos que únicamente dan números de lunes a jueves y 20 números diarios, en un momento en el que todo pasa por la justicia, pues la verdad es que cada vez es más difícil que una persona sin recursos pueda interponer una demanda, ¿vale? Eso es importante. El poder tener un intérprete es súper importante. El idioma, por ejemplo, de los juzgados o cuando leemos, por ejemplo, un acta notarial, es súper rara. Yo a veces cuando alguien me trae una sentencia, un auto, digo, espérate que me tengo que centrar y ponerme en el idioma en que lo han escrito, porque es como los médicos que escriben mal para que no lo entiendas, pues ellos escriben de una manera que dices, esto no hay quien lo entienda. Si además soy una persona que hablo otro idioma de origen, que no domino bien el castellano, entender cualquier documentación aún es más complicada, ¿vale? Pues aún teniendo derecho a un intérprete en todas las vistas orales, muchas veces el intérprete no acude, porque no se le llama, ¿vale? Entonces, claro, va a ser un poco difícil que yo pueda entender lo que me pregunta el fiscal, lo que me pregunta el abogado, lo que me pregunta el juez, porque yo no tengo ese vocabulario, ¿vale? Entonces, yo eso lo encuentro súper importante. Y por último he puesto el tema del centro de internamiento de extranjeros. Por último, en cuanto a lo que sería la situación de los derechos civiles de los extranjeros, ¿vale? Todos hemos oído hablar de centros de internamiento de extranjeros. Yo no sé si alguno habéis estado en ellos o no, ¿vosotras? En la puerta. Vale. Yo he estado en el de Zapadores de Valencia, ¿vale? Hace 15 años. Me imagino que si entonces ya era viejecillo, pues ahora tiene que estar ya para echarse atrás, ¿vale? El hecho de los centros de internamiento de extranjeros ha ido aumentando en España. Ahora creo que estamos ya en 43 centros, es decir, casi podríamos hablar de uno por provincia. Y claro, a ti te lo dicen así y entiendes que una persona que está en situación administrativa irregular
¿vale? Pues que la metan ahí mientras deciden si la envían a su país o no. Pero a ver, el no tener los papeles en regla es algo administrativo, no es algo penal. Esa es la diferencia. Entonces, lo que yo, por ejemplo, no entiendo es cómo una persona, por un incumplimiento administrativo, lo puedan retener, como a veces ha ocurrido, 90 días dentro de un centro de internamiento de extranjeros. Porque eso sería como, yo tengo una infracción de tráfico y cuando me sancionan, me ponen en un calabozo durante las semanas que deciden qué sanción me van a poner y yo recurro y yo hago. No sería lógico porque es del tema administrativo y sin embargo lo que se está haciendo es penalizarlo cada vez más, ¿vale? La situación en los centros de internamiento, hay muchas asociaciones que están luchando con ello porque la situación es muy grave, porque se vulneran continuamente todos los derechos humanos. No tienen asistencia sanitaria mientras están allí, aunque caigan enfermos. La alimentación que se da es la que se da. Hay muchos abusos dentro, además suelen haber como mínimo 8 personas en cada celda, porque al final son celdas, pero en un espacio muy reducido. Gente de todas las nacionalidades, igual estás con presos con enfermedades de salud mental que no están tratados, que estás con personas que vienen de delincuentes y entonces tienen otro registro en sus cabezas. Entonces es un tema muy delicado. Después, el poder entrar a ellos, sí que se puede entrar. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Valencia tiene además un turno especial de extranjería para poder acceder. Hay algunas organizaciones, sobre todo de religiosas, que sí que entran, pero después los permisos es muy complicado poder tenerlos para entrar y visitar a un familiar. Entonces, la verdad es que yo personalmente quería hoy sacar el tema porque es que no sale ni en las noticias, ¿vale? No sale ni en las noticias y es un tema muy delicado. Porque yo creo que hasta que no estás allí dentro y lo ves, no te imaginas lo inhumano que es, ¿vale? Yo creo que a mí la sensación del CIE de Zapadores es como la que tuve cuando entré en la prisión de aquí de la carretera de Alcora. Que conforme cerraron la puerta por detrás de mí pensé, Dios mío, que me abran y que quiero salir de aquí. Y sabía que iba a entrar y iba a salir, que no me iba a quedar allí. Pues me imagino la sensación de la gente que los meten allí, ¿vale? Entonces, quería decirlo para que también hubiera un poco de sensibilidad en ese tema, porque a veces se nos pasa un poco y no hacemos mucho caso, ¿vale? ¿Ese tiempo no estará en la calle? No. No. ¿Es internamiento puro? Es un internamiento puro, mientras se estudia qué va a ocurrir con tu procedimiento o mientras se busca un avión para poderte subir a él y llevarte, ¿vale? Pero claro, lo que sí que estamos viendo nosotros y está ocurriendo es que, por ejemplo, hay muchas maneras que tú puedes, hasta el último momento, incluso estando en Barajas, tú puedes presentarle al juzgado de guardia de Barajas un último recurso para parar que te suban al avión, ¿vale? Pues lo que nos estamos dando cuenta es que sí que se están saltando todos esos últimos procedimientos para evitar que la persona o su representante legal pueda hacerlo. Y eso es lo que el otro día nos pasó, por ejemplo, con la persona que conocía Marisa, ¿vale? Y con otros que nos ha pasado, con 2 chicos brasileños nos ha pasado, uno de ellos se lo llevaron y dejó aquí a la esposa con 2 niños, uno de 2 años y una niña de 2 meses. Y bueno, ese fue desastroso el tema, porque además sí que sabemos que cuando llegó a Brasil, creo que llegó a Río, pero él vivía, no sé si me dijo la esposa, es que él vive a 4.000 kilómetros de allí, que no sé ni cómo va a llegar. Quiero decir, es que yo creo que hasta que no te pones en la piel y piensas, si a mí eso me pasara, ¿qué hago? Yo creo que no puedes entender las dificultades por las que llega a pasar una persona, ¿vale? Entonces, eso sí que, por eso quería un poco que pudierais hoy ver el tema de los CIEs, ¿vale? Sobre todo porque no lo veréis en prensa, no lo veréis en ninguna parte porque ya no sale nada, ¿vale? En Valencia yo creo que todos los meses continúan un día al mes, no sé qué día es, la primera semana o algo así,
continúan yendo todas las asociaciones, sobre todo católicas, que están apoyándolo, y organizaciones de inmigrantes, y Cruz Roja, Cáritas de Valencia, van y hacen allí un momento, están allí porque lo que piden es pues, que no sea al final un centro de detención, no de internamiento, ¿vale? Es que a veces las palabras quedan muy bien, pero llevan implícitas otras cosas, ¿vale? Salud, este sí que es el tema estrella. En el 2012 nos colapsaron el tema de salud. Bueno, la salud en España, yo además lo recuerdo perfectamente cuando estudié Seguridad Social en la carrera, ¿vale? Y lo que más nos gustaba era justamente eso, ¿no? Que era un derecho universal, que lo teníamos cualquier persona, ¿no? Bien, en el 2012 se decide que la salud, el derecho de esa asistencia sanitaria no podía tenerla cualquier persona, ¿vale? Y entonces cambian las normas del juego. Y por lo tanto la ley de extranjería sufre un cambio en su artículo 12 justamente en ese tema, ¿vale? Cambia ¿por qué? Porque aparece una figura que es la del asegurado. El asegurado solamente serán las personas que estén en activo trabajando, cotizando a la Seguridad Social, las personas que estén desempleadas pero que antes hayan estado cotizando y los pensionistas. Esos son los que quedan dentro de la Seguridad Social y, por supuesto, los beneficiarios de estos, ¿vale? ¿Quiénes quedan fuera del sistema? Todos los extranjeros que estén en situación administrativa irregular, ¿vale? Pero es que incluso fuera quedan los comunitarios que en ese momento no estuvieran inscritos en el registro de ciudadanos comunitarios, con lo cual hay un número importante de gente que queda excluida del sistema sanitario, ¿vale? Solo hay 3 grupos que se dice que aun estando en situación, siendo extranjeros en situación irregular, van a ser atendidos, que serían los niños, las mujeres embarazadas en el previo al embarazo, durante el embarazo y el posparto de esos 40 días de posparto y en el tema de urgencias. Vale. Problema, echa la ley, echa el empastre. ¿Por qué? Porque después cada comunidad autónoma también tiene sus propias competencias sanitarias. Nosotros, por ejemplo, nuestra tarjeta sanitaria depende de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Sanidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esos 3 casos no se han respetado. Y entonces hemos visto niños que no han sido atendidos porque no se les ha dado tarjeta sanitaria, mujeres embarazadas que no se las ha atendido y que por lo tanto cuando han tenido el parto han tenido que pagar la factura del parto, 4.500 euros, pagar no porque no tenían dinero. Y el caso de gente que acude a las urgencias porque está enfermo, pero le facturan las urgencias, ¿vale? Y esto lo sabemos porque lo estamos viviendo, no estamos contando ninguna mentira, ¿vale? Es decir, yo misma vi la factura de la mujer que le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia y ascendía a 4.500 euros. Yo misma he visto facturas de gente que ha acudido al servicio de urgencias porque estaba enfermo y necesitaba ser visitado por alguien y se le ha facturado 179, 180, 250, según las pruebas que te hagan. Y después también hemos visto menores que no se les ha dado la tarjeta sanitaria, ¿vale? Eso es un problema grave. ¿Por qué? A ver, hace poco yo oía que se quejaban que hay gente que no vacuna a los niños, por decisión propia, porque por la propia filosofía familiar creen que no es necesario vacunar a los hijos y que no ocurre nada. Y sin embargo salían los médicos, el Consejo de Pediatría Español, diciendo que eso era una locura porque después esos niños que no se han vacunado van al colegio y pueden transmitir unas enfermedades a los niños que sí que han estado vacunados. Vale. Por esa misma regla de 3, si yo tengo un niño que no me han dado tarjeta sanitaria para él, por lo tanto ningún pediatra me lo está viendo, ningún pediatra le está poniendo sus vacunas, es muy probable que también pueda transmitir unas enfermedades. Pero resulta que eso a veces no se ve para el sistema administrativo. Vale. Después, el tema de las urgencias. ¿Qué es una urgencia? Es que el tema de las urgencias, yo he tenido a mi hija una vez con 39 de fiebre, llorando como una loca, y dije, mira, llevo urgencias, es que no sé qué le pasa a esta niña, puede ser que no sea nada, o puede ser que tenga, yo que sé, una infección. Para mí era una urgencia, ¿vale? Y he ido a urgencias. Claro,
ellos basan cuando hacen las facturas en que realmente el que tú vayas porque tienes una fiebre alta, un dolor de estómago, que sea por una gastroenteritis o cualquier cosa así, no es una urgencia, tú estás haciendo uso de un servicio que no te corresponde, ya está. Entonces ya entramos en la maquinaria que continuamente tienes que estar haciendo toda la fase administrativa de recursos. Cuando te dicen que no, porque siempre te dicen que no, finalmente tienes que hablar con la persona y decirle, mira, esto hay que llevarlo a los tribunales. Es lo único que cabe. Problema, el juicio no se desarrolla en Castellón, se desarrolla en Valencia, ¿vale? Se puede solicitar abogado en el turno de oficio en el Colegio de Abogados de Valencia, pero bueno, tú tienes pendiente una deuda con la administración, ¿vale? Y esa deuda acarrea otros problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de no pagarle a la Seguridad Social por una factura, la Seguridad Social pasa esa factura a Hacienda. Cuando yo a Hacienda no se la pago, Hacienda dice, aquí tengo una persona que me debe dinero. Ahora yo el año que viene quiero solicitar una beca de comedor para mi hijo en el cole. Y cuando tengo que presentar la documentación, me piden que esté al día de mis pagos con la administración. Y resulta que yo tengo una deuda de 250 euros con Hacienda y por lo tanto no me van a conceder la beca de comedor. Es decir, al final es una pescadilla que se come la cola y así, nunca sabemos muy bien cuándo vamos a llegar al final, ¿vale? Otra cosa que eso nos ha afectado, yo creo, a todos, no solamente a las personas extranjeras, ha sido el aumento de listas de espera. Hay un aumento en listas de espera. La ley dice, además la nuestra, la autonómica, que yo tengo 3 meses de espera si la derivación que me ha hecho mi médico era urgente, ¿vale? Y de 6 meses si no lo es. Pero realmente la gente no suele ir y montar ningún pollo ni al centro de salud ni al hospital. Esperamos y esperamos. Ahora se han inventado la posibilidad de que a veces te llaman y te dicen, mira, no te operará ni en el hospital que te corresponde, pero hay uno privado que tenemos concertado y te puede operar. Y la gente, pues vale, me voy al privado, ¿vale? Pero esas no son las soluciones, ¿vale? Todos sabemos, pues yo tengo una hermana médico y sé los recortes que ellos han sufrido dentro de su centro de salud, ¿vale? Y por último tenemos el copago farmacéutico. Hasta la ley, todo lo que era la farmacia en sí, ¿no? El gasto mayoritario estaba dentro de lo que era el Sistema Nacional de Salud. Y eso salía todos los años en los presupuestos generales del Estado. Se sabía que había un gasto farmacéutico. Ahora cada uno de nosotros contribuimos a ese gasto farmacéutico de acuerdo a nuestras rentas. Si yo tengo una renta superior a 100.000 euros, ¿vale?, contribuiré en un 60%. Si yo tengo una renta entre 18.000 euros y 100.000 euros, contribuiré en un 50%. Si mi renta es inferior a los 18.000 euros, contribuiré en un 40%, y si soy pensionista en un 10%. ¿Vale? Por lo tanto, ahora tú vas a sacar el medicamento y cada uno ya sabemos lo que tenemos que pagar. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué prestaciones son las que están pagando las parroquias? Muchas de las prestaciones, o al menos de las demandas que la gente hace, es que necesito el medicamento. Es que tengo estos medicamentos que tomarme porque sufro de dolor, porque tengo un problema del riñón, pero no me lo puedo pagar. Y esa es una realidad. Y nosotros hemos oído el caso, yo lo he oído en mi despacho, el caso de una mujer con un cáncer que no podía pagar el medicamento por ser una persona en situación irregular en España, y entonces para paliar el dolor lo que hacía era, una amiga suya de la quimio le pasaba la mitad de la medicación que aquella se tomaba. Lo cual, bueno, tenemos 2 cojos, ya está, solucionado el problema. Claro, eso cuando lo oyes dices, es que esto es un mundo de locos. Porque claro, realmente con esto hemos conseguido tener más rentas en el sistema sanitario, la hemos hecho menos deficitaria.
Es que esa pregunta nadie le ha dado contestación, pero yo creo que realmente tampoco habremos conseguido tanto. Pero sí que estamos consiguiendo pues, que la gente tenga una salud con menos calidad, y tener menos calidad en la salud implica otras muchas cosas. Entonces ahí yo creo que sí que hay que hacer el trabajo que se está haciendo. Cáritas sí que es verdad que participa en una mesa aquí en Castellón de sanidad, en Valencia también está en Odusalud, Cáritas Española también está recogiendo las incidencias, porque claro, es cierto que hay una realidad que está ahí y que no podemos taparnos los ojos y decir no la veo. Y después hay un mal añadido. Estas leyes, que a lo mejor están muy bien a nivel económico, ¿vale? Si al final lo que queremos es que el Estado tenga dinero, son muy perversas con las personas. ¿Por qué? Porque un médico, cuando hace sus estudios y termina y se licencia, jura que atenderá a todas las personas. Es que, de hecho, cuando ocurre algo, enseguida alguien dice, hay un médico, y el médico tiene la obligación de socorrer, pero no el médico. Es que cualquiera de nosotros, si ocurre algo, tenemos un deber de socorrer, porque si no, hay un delito penal que justamente lo que nos pena es eso, no socorrer a una persona. Pero igual que cuando yo veo un barco con 15, con 100, con 200 o 500 inmigrantes y yo estoy con mi barco, tengo la obligación, porque así me lo dice la ley marítima, que yo tengo que socorrerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, aquí volvemos, tenemos por una parte la ley del Estado, porque lo que quieren es aminorar gastos, pero por otra parte están las leyes por las cuales nosotros somos profesionales, pero después sobre todo somos humanos. Y esto lo tenemos que ver y lo tenemos... Es que no podemos decir que no, ¿vale? Esta imagen es de un spot que hizo Médicos del Mundo hace, yo creo, justo cuando salió la campaña en la ley en el 2012, ¿vale? Y lo que justamente todos estos profesionales nos decían era eso, juro, 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 pero con los dedos así. Juro que todo lo que he dicho anteriormente no es cierto. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer si son médicos, es que no pueden. Así de claro. Yo tengo sí. una pregunta, por favor. Mira, si viene mi hermana de Rumanía, vale, ella está jubilada y viene aquí y quiere operarse aquí, con tarjeta europea, ¿se puede hacer? A ver, con tarjeta europea ella tiene un plazo que son 3 meses, ¿vale? Que durante esos 3 meses le dan protección sanitaria, ¿vale? Pero después ya no, pero es que además ella vendrá y lo primero que tendrá que hacer es registrarse en el registro de ciudadanos comunitarios, si es lo que quiere residir aquí, si no es una turista. Si le ocurre algo, evidentemente el Estado la atenderá, pero para eso después hay un sistema de validación entre España y Rumanía para decir, bueno, la operación nos ha costado esto, que lo sepan, que es lo que ahora sí que se ha puesto ahí firmes, y cuando hay un convenio, o por ejemplo en los miembros de la Unión Europea, sí que lo que hacen es trasladar la factura al país de origen. Pero si después ya reside aquí, lo primero es que puede inscribirse en el registro de ciudadanos comunitarios. ¿Y esto dónde se puede? En la Policía Nacional, Policía. en donde está Castellà. Una cosa preocupante, es que nos ha pasado en varios casos, que no pagan mientras cobran y dejan de cobrar en la calle, por ejemplo, y entonces tienen que pagar el 40%. ¿Eso cómo se come? Pues es así, bueno, pues es así. Claro, Porque se considera que es de 0 a 18.000 euros. Fíjate tú que ilógico. Además, lo que además también ha habido mucha queja es que si yo gano de 0 a 18.000 euros, que ahí estaría casi toda la gente que nosotros conocemos, que a lo mejor tiene como suerte 426 euros, 369, ¿vale? Las cantidades que nosotros barajamos de la gente, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que yo tengo que pagar el 40%. Sin embargo, una persona que a lo mejor esté ganando 70.000 euros al año, solo paga un 10% más que yo, ¿vale? Entonces, lo que algunos sectores decían era que hubiera tenido que ser mucho más equitativo respecto a la situación económica, porque es que el que no tiene, no puede. Y al final cada familia tiene que decidir con qué se gasta el dinero.
¿vale? Y, por ejemplo, yo sí que he visto una cosa y en eso yo creo que la gente es súper honrada. La gente, una de las cosas que no deja de pagar nunca, es la una de las cosas, es lo más prioritario, la vivienda, porque es lo que me da cobijo, ¿vale? ¿Qué puedo ir dejando? Pues a lo mejor la luz es de las cosas últimas que dejan, ¿vale? El agua antes incluso, porque puedo ir a una fuente, lleno las botellas y ya me apaño, ¿vale? Pero, por ejemplo, los medicamentos es algo que la gente deja automáticamente. Claro, yo, por ejemplo, sufro de dolor por una hernia discal. Yo me imagino no poderme tomar la medicación cuando me está doliendo de verdad. Claro, y un día una mujer tardó, no sé si me dijo, 1 hora en llegar desde su casa a Cáritas y vivía muy cerca. Y me dijo, es que como no me tomo la medicación y tengo mucho dolor, apenas puedo caminar. Pues claro, eso lo ves y dices, este mundo no parece que sea el mundo en el que yo nací o que está ocurriendo aquí. Una cosa así. Por ejemplo, una persona que trata medicamentos de Cáritas. Entonces, a través del trabajador social pueden facilitar algo. Las trabajadoras sociales yo creo que de medicamentos no están pagando nada. No es pagar, sino tramitar. Sí, tramitar sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos cuando alguien tramitar tarjeta o tramitar medicamentos. Vienen con una factura, con una receta. No harán nada. Y está. No harán nada. No hay ni partida específica de ayuda en sanidad. No. te toca o no te toca y ya está. O sea, sería, la tarjeta es otra cosa. Pero bueno, lo que son medicamentos específicos, nada. No. Entonces, valorar desde el grupo de acompañamiento. Claro, el problema es que muchas de las enfermedades son crónicas, porque es verdad, bueno, un niño a lo mejor de pequeño pues tiene una fiebre o tiene una varicela, que es algo temporal y ya está, ¿no? Si todo va bien, un niño no tiene por qué estar enfermo, pero una persona llega a una edad en que empieza a generar enfermedades diversas, la que sea, ¿vale? Pero es que además cuando más precariedad tú vives, más posibilidad de desarrollar enfermedades mucho más crónicas, ¿vale? Pues por ejemplo, viviendas que no reúnen las condiciones en invierno de tener una temperatura adecuada, pues en esta zona tan húmeda, imaginaros el reumatismo, todo lo que son las enfermedades de huesos y musculares, yo creo que más pronto o más tarde se van a notar que se han disparado. Muchas enfermedades psiquiátricas, porque esta situación de crisis no hay quien la aguante, es insostenible para muchas familias. Yo creo que para un padre o una madre ver que no puede darle a sus hijos el mínimo, es que al final eso pasa una factura psíquica increíble. Mujeres que no hacen ni una revisión y media de ginecología. No sabemos cuántas mujeres en este momento estarán desarrollando pues, cánceres de útero, de mama, etcétera, ¿vale? Y así podríamos ir diciendo muchísimas enfermedades que todas están unidas a ese empobrecimiento en el que estas familias están viviendo. Porque eso es así. Yo ayer atendí a una pareja de 21 años con 2 niños, uno de ellos con una discapacidad, que me decían que están ocupando una vivienda, pero que no tienen ventanas. Y que han estado durmiendo todo el invierno sin ventanas. Pues claro, yo pensaba en los días de invierno que a veces nosotros hemos llegado al trabajo, ¡ostras, qué frío! Y piensan, madre mía, claro, me decías que el niño no mejore. Y yo pensaba, ¿pero cómo tiene que mejorar? Si justamente este niño, por la enfermedad que ya tenía en el momento del nacimiento, debería estar aún cuidado con más algodones, es que no sé cómo decirlo. Y es esa la situación que viven. La sociedad no tiene nada contemplado para eso. ¿El qué, perdón? No tiene nada contemplado. La sociedad, para sus casas no tiene nada contemplado. ¿Qué es a través de Cáritas, o Cruz Roja, o hay algún otro organismo que también se le puede derivar? Aquí, a ver, Desde el Real Decreto, antes. claro, antes del Real Decreto era diferente, porque sí que había una tarjeta que era específica para personas que no tenían recursos. El problema es que eso se terminó todo con el Real Decreto en el 2012. Pero bueno. Quería preguntarles, Cáritas, la medicación que solicitan los que atendemos, ¿se les puede dar toda la medicación que solicitan?
Pero ¿cómo dársela? No dársela. Viene con la receta y se le hace un vale para que vaya a la farmacia. Yo ahí no entro, son territorios. Sí, eso es cosa del grupo. Pero hemos hablado de Sí, como... es que eso es muy claro. A ver, esto es como todo, es decir, Cáritas atiende todo. Lo que pasa que es verdad que cada grupo después tiene que evaluar qué presupuesto tiene. Hasta aquí. Claro, No te pases. claro. Entonces, El problema es que nosotros, claro, los recursos son los que son y a veces, aunque quieras, no puedes llegar, ¿vale? Pero sí que tenemos que ser conocedores de que se han ido mermando algunos derechos que realmente al final el que más está sufriendo era el que ya sufría, ¿vale? Eso es así, no hay vuelta de hoja. Otros derechos que tienen que ver con los económicos sociales serían la vivienda, alimentación y la pobreza energética. La vivienda. La vivienda es un tema que a mí no me gusta nada, lo digo ya sinceramente, porque es un derecho que deberíamos tener todas las personas, que está recogido en nuestra Constitución española, pero por algún fallo en algún momento, en vez de contemplarse realmente como un derecho que tenía que tener la persona, yo creo que lo que se ha hecho ha sido darle la vuelta y que sea un negocio, ¿vale? Y ahí es donde ha venido el problema principalmente, ¿vale? España nunca ha tenido un buen plan, dijéramos, de viviendas sociales. Es muy difícil hoy en día acceder a una vivienda social, ¿vale? Y con todo el tema de la crisis y las ejecuciones hipotecarias creíamos que esto iba a descender, pero en el 2014 hasta 2014 se han llegado a contabilizar pues 578.545 desalojos. Eso hasta 2014. Faltaría ver 2015 cómo estamos. Ahí englobaríamos todo. Viviendas habitual de una familia, locales comerciales, ¿de acuerdo? Y también incluso algunas viviendas de segunda ocupación, ¿vale? Las típicas que uno tiene de verano. Pero el número mayoritario son la primera vivienda que tiene una familia o una persona, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es una cifra un poco alarmante. Se han hecho muchos apaños. El primer apaño que se hizo lo hicieron los socialistas con el tema de la carencia de capital. A mí nunca me gustó, pero lo hicieron. Y después sí que es verdad que ha habido mucha movilización social, sobre todo por la plataforma de afectados por la hipoteca y otras asociaciones que se han movido mucho en todo el tema de vivienda. Y al final sí que se han conseguido, sobre todo porque se han llevado muchas causas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y allí es donde han dado la razón. Y entonces sí que se han conseguido algunos avances en cuanto a las cláusulas abusivas que había en las hipotecas, en cuanto a que ahora se mira mucho más el tema de desalojar si hay menores, etcétera, pero diariamente se continúan desalojando familias. El tema de la dación en pago, como no es algo obligatorio, sino una recomendación que se hace a los bancos, no siempre se puede llevar a cabo. Por lo tanto, muchos bancos lo que han optado es, en vez de darte la dación en pago, lo que te ofrecen es una compraventa de la vivienda. Quedas a la par de la deuda, pero claro, como has hecho una transacción que es compraventa, sí que estás adherido a tener que pagar después la plusvalía. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo, pues mira, aún tenemos esa opción, ¿vale? Pero es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque sí que hay yo creo que sí que hay viviendas que están vacías que se podrían ocupar para que las familias no estuvieran mal viviendo. Se evitaría incluso pisos mal llamados patera, pues de 3 o 4 familias, y a lo mejor incluso se podría solucionar un poco las situaciones de patada, derribo, entro y como esté la vivienda yo vivo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto es algo que se tendrá que hacer con años y un poco viendo a todas las partes, ¿vale? No siempre criminalizando a todos, ¿vale? Sí que es verdad, y hoy para daros el dato lo estaba mirando, que lo que sí que han descendido mucho han sido los desalojos forzosos con policía.
Eso sí que hay una información que tiene el Consejo General del Poder Judicial que dice que sí que ha descendido, lo que pasa que, claro, mediáticamente aún es una noticia que cuando la vemos en la tele, ¿cómo es posible, no? Y sale en la tele, pero sí que es verdad que se están descendiendo porque los juzgados van mucho más lentos en este tema. De hecho, hay un juzgado en Nules que si te toca, sabes que entre 3 y 4 años no te van a tirar de casa porque el juez lo alarga todo lo que puede y más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo muchas veces cuando a alguien le toca digo, ¡ay, qué bien! Porque tienes estos años por delante, mientras podemos ir mirando otras posibilidades, hablando con el banco, a ver si te ofrecen el alquiler social. Entonces ahí, muy bien, ¿vale? El problema sobre todo es que no hay alquileres. España no es un país de alquiler. Es complicado, yo conozco gente que tiene viviendas que alquila y ha salido mal parada y claro, cuando la escuchas dices que tiene toda la razón del mundo, pero después, claro, a la vez oyes a la gente que no tiene viviendas y dices, madre de Dios, ¿dónde voy a meter a esta gente? ¿No? Entonces es un tema súper delicado, ¿vale? Pero sí que es verdad que tampoco los ayuntamientos tienen grandes fincas o si las tienen no las han puesto a disposición, ¿vale? Entonces hay una larga lista de espera en los servicios sociales de gente que solicita un alquiler social, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo, lo que están haciendo los bancos es ofrecen las viviendas que ellos tienen ahora vacías a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos los que hagan ese alquiler social, ¿vale? Y por ejemplo, sobre todo gente que está pendiente ya de la ejecución hipotecaria y entonces ahí sí que se está haciendo. Pero bueno, esto va muy lento, el tema de vivienda va muy lento, es sangrante. En el tema de alimentación, no hace falta ni que os lo diga, el tema de alimentación es un desastre, ¿vale? Es decir, ya está demostrado y ya se han visto niños que han ido al colegio malnutridos, niños que a lo mejor solo hacen una comida al día, que es la del cole. Hay colegios en Valencia, por ejemplo, que por la mañana dan incluso desayuno porque saben que los niños llegan al colegio sin desayunar. Y bueno, a mí el otro día me estaban contando que hay gente en Burriana que va a un comedor social que se abrió por gente que voluntariamente lo quiso abrir, pero dijéramos sin un orden como debiera ser, y todos los días ofrece una comida a cambio de €1. Y me decían que iba gente incluso musulmana y dice, y comen hasta cerdo porque es lo único que pueden comer, es decir, hasta el nivel de una persona renunciar a algo que tiene en su creencia por hambre, pura y dura, ¿vale? Entonces a mí esto sí que, me llama la atención, ¿no? No sé, es algo para reflexionar, ¿no? Mis padres son personas muy mayores, mi padre ya falleció, pero mi madre tiene 83 años y mi padre en la guerra siempre dice, él padeció hambre, porque por mala suerte lo pilló siendo un chaval de 9 años, tuvieron además que irse de aquí y él me dice, yo padecí hambre, es decir, me comía ratas de acequia, hija. Entonces, claro, y mi padre odiaba el pan integral porque decía que había comido tanto en tiempo de guerra y después de la guerra que es que, ¿cómo alguien podía comer eso teniendo pan blanco? ¿Vale? Claro, yo oyendo a mi padre que me ha contado otras historias y viendo esto, pues no sé si estoy volviendo a no sé qué año, es que es verdad, es que no lo puedo entender, ¿no? Y es durísimo. Después hay una cosa que también está ocurriendo mucho, menos becas de comedor, lo cual algunos niños que tenían garantizada esa comida dejan de tenerla. Eso es un problema importante. Ahora ya se está diciendo, es que en verano no habrá colegios con el comedor abierto, es otro problema añadido, es que aquí es todo un poco. Y también leí esta semana en el periódico un artículo que sería muy chulo también sobre todo este tema y lo que decía es que nos hemos centrado mucho en la malnutrición infantil, pero decían que al final tendremos que cambiarle el nombre y será una malnutrición familiar, porque cuando un niño no está bien nutrido, imaginémonos cómo están los padres. Y es verdad, es decir, el padre es capaz de quitárselo para que el niño coma. Si mi hijo no está comiendo lo que toca, ¿qué estaré comiendo yo? ¿Vale? Y anecdóticamente lo que también decía en este artículo era que lo que sí que se había observado era que incluso había más obesidad en los niños, pero por esa
esa mala nutrición que había y enfermedades que también estaban desarrollando, que a lo mejor nos pueden recordar a las imágenes estas típicas del niño de Somalia con un panchón así, pero está así, que dices, ¿esto cómo me lo como, no? Pues era un poco, te hacía reflexionar sobre eso. El último punto, el de pobreza energética. Agua, luz, gas, yo diría hasta teléfono. Antes todo el mundo tenía el teléfono móvil y ahora yo ya tengo gente que dice no tengo teléfono. ¿Y cómo te localizo? Pues vendré cada 2 días, pero yo no tengo teléfono ya porque no me lo puedo permitir, ¿vale? El tema de la luz se ha notado mucho en los hogares, el tema del agua también y evidentemente pues todo esto afecta muchísimo al desarrollo de cualquier persona, ¿vale? Es decir, el saber que en tu casa no puedes tener una nevera quiere decir que yo no voy a comprar alimentos perecederos, ¿vale? Y ahora ya se sabe que hay mucha gente que ni come pescado, ni come carne, ni come yogures, ¿vale? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿vale? Baja, por supuesto, el rendimiento escolar. Antes me lo estaba diciendo Ana, de la experiencia que hubo del piso de la calle San Vicente, de una familia pues en una situación complicada, se hace toda la intervención desde Cáritas La Trinidad y desde Cáritas Diocesana, que también se apoya mucho ese proyecto, y después de un año hasta los resultados de los niños en el colegio son positivos. Claro, no es lo mismo en invierno que a las 6:30 de noche ponerte a estudiar con una vela que ponerte a estudiar con una buena luz, no teniendo frío. Hay unas condiciones que nos hacen estar de una manera muy diferente, ¿vale? Entonces, todo esto se está notando. Y, como dice abajo, pues tiene un efecto muy nocivo para nuestra salud, para nuestro bienestar, para nuestro rendimiento escolar en el caso de los niños preferentemente y para la resiliencia emocional, ¿vale? Es decir, a veces decimos, es que están todos de mal humor, ¿no? O sea, es como que la gente se ha vuelto antipática. Pero claro, ¿cómo no te vas a volver antipático si todo lo que te rodea en el fondo es una pobreza, ¿no? Yo creo que es para estar de mal humor y tienen derecho a estar, al menos ese derecho lo tienen, ¿vale? No se lo vamos a quitar. Esta ya es la última. Derechos en relación al empleo. El empleo yo creo que ha sido las personas inmigrantes han sufrido mucho con esta crisis el tema del empleo. Yo hoy he buscado las estadísticas del Ministerio porque siempre la gente dice que hay muchos inmigrantes y que quitan el trabajo. Y nosotros vemos muchos inmigrantes, pero ¿por qué nos dedicamos a esto? Yo estoy seguro, tengo familiares que no tienen esta concepción porque en su día a día no se relacionan con ninguna persona inmigrante, ni en la vida laboral ni en la vida personal, entonces no tienen esa concepción. Nosotros es verdad que todos los días ves mucha gente, ¿no? Claro, yo buscando los datos que ha dado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y buscando, me encuentro con un dato que dice que extranjeros que residan en este momento en España y que se encuentren con permiso de residencia hay 4.925. 4.925. Perdonad, si restamos a la cifra que habíamos dicho de los 49 millones, realmente es una cifra que yo creo que no nos puede quitar mucho empleo, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay esa mentalidad, ese bulo de que te quitan el empleo. Después hay una segunda cosa. ¿Qué tipo de trabajo tienen los inmigrantes en este país? Empleadas de hogar, agrícolas, camareras de planta de hotel y como mucho alguna vez cuando vas al aeropuerto los ves en carga y descarga de maletas, alguno que otro, pero realmente no están ocupando puestos tan y tan importantes. Y no es que sean personas que no tengan formación. Nosotros cuando preguntamos qué tipo de formación tienen, tenemos muchísimas personas que tienen una formación cualificada.
Pero entre que no pueden homologarla a la primera que llegan aquí y entre que hay una dificultad para acceder a esos puestos de trabajo, realmente se quedan en puestos de peonaje, ¿vale? Entonces, claro, hay una gran discriminación laboral. Y, claro, esto es complicado porque tenemos muchos inmigrantes que llevan en España más de 20 años, que sus hijos han nacido en España, que han tenido un sistema reglado en España de estudiantes, que han estudiado, que han hecho sus estudios y ahora cuando salen al mercado laboral tampoco tienen esa posibilidad porque por los rasgos, por la forma de vestir, por el nombre, se sabe que es inmigrante y no lo contrata nadie. Yo conozco así pues bastantes chicas marroquíes que han estudiado y que sin embargo no tienen opción. Y la opción ha sido al final coger e irse a Bélgica, a Francia o a Inglaterra, porque aquí sabían que no iban a tener oportunidad laboral. Que les ha pasado también a sobrinos nuestros, a hermanos y a vecinos, pero que tienen esa problemática porque realmente hay una gran discriminación en el mundo laboral. Antes lo habíamos dicho, una persona de Nigeria, de Senegal, es muy difícil en este momento que encuentre trabajo aquí en Castellón. Una mujer marroquí es muy difícil que encuentre trabajo, y más si lleva el velo, es muy, muy complicado. Entonces, claro, al final, sin empleo, yo no tengo ingresos, sin ingresos se me va desmoronando todo lo demás. Entonces, esta es una realidad y la solución es complicada. Del dato que os he dado antes, sí que os tengo que decir que 2.400.000 son extranjeros extracomunitarios. La otra mitad estamos hablando de europeos, ingleses, franceses, belgas, rumanos, búlgaros, etc. Es decir, tenemos una población, realmente se ha quedado una población mínima respecto de lo que había hace unos años, ¿vale?, de población extracomunitaria. Sin embargo, continúan estando ahí en ese umbral de la pobreza. Bien, otra dificultad que hemos visto ha sido el acceso a las prestaciones por desempleo y subsidios. A ver, ahora, por ejemplo, cualquier persona inmigrante que vaya a la oficina del SEPE, lo que antes conocíamos todos por el INEM, tiene que ir con su NIE, es decir, con la tarjeta de residencia legal en España, más el pasaporte. Con lo cual ahí ya tenemos otro problema. Muchas personas que atendemos se le caduca el pasaporte, no tienen dinero para pagarlo, pero si no tengo pasaporte no puedo ir al SEPE para reclamar si tengo derecho de un subsidio. Problema 1. 2. Cuando solicitan un subsidio o una prestación por desempleo, ahora tienen que pedir documentación del país de origen, por ejemplo, de la esposa, para demostrar que la esposa no está cobrando ni está trabajando en el país de origen. Con lo cual, eso quiere decir que necesito dinero para que alguien me lo haga en mi país de origen, que además, generalmente en estos países las facilidades no las tienen y sin embargo cobran lo que no está escrito, ¿vale? Gastarme el dinero, pero que me llegue la documentación antes de 15 días, porque yo tengo un plazo de 15 días para hacer mis solicitudes, ¿vale? Es decir, cada vez es como poner un poco más de dificultades. Entonces, hace unos meses renovaron todo el sistema de subsidio y al final dejaron 2 subsidios, punto. Y así lo hicieron fácil. Van a tener subsidio mayores de 45, mayores de 55, que además tengan cargas familiares, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue, lo vamos a cambiar y esto va a suponer que lo va a percibir muchísima gente. Pues al final, hace un mes salían los datos y realmente el subsidio no lo ha recibido ni la mitad de las personas que se pensaba que lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque son tantas las dificultades administrativas que la gente al final es que no puede solicitarlo o se le vence el periodo para poderlo solicitar. Añadido, que estamos viendo nosotras, o yo al menos, día sí y día también. Personas que desde el 2007 o 8, 9 o 10 han cobrado alguna prestación por desempleo o subsidio y a fecha de hoy les llega una carta que les dice que han revisado aquel expediente, que no cumplían un requisito y que ahora tienen que devolver el dinero que cobraron
y además quedan sancionados durante un año sin poder cobrar ningún tipo de subsidio que tuvieran derecho. Eso ha prescrito. ¿Eh? Ha prescrito, porque el tipo de deuda administrativa ha prescrito. Pues reclamamos y lo decimos, no hacen caso y tenemos que ir hasta la instancia superior, pero eso está pasando a fecha de hoy. A fecha de hoy, la Dirección Provincial de Castellón lo está haciendo. Y otro problema que estamos viendo, la gente registra escritos en el SERVER dirigidos a la oficina del SEPE. Vale, pues mejor que vayan a la oficina del SEPE directamente, porque, y eso me lo han explicado a mí, hay un problema que los escritos del SERVER no llegan al SEPE. ¿Y SEPE, por ejemplo, qué significa? El SEPE depende del Ministerio y al final es el que paga las pensiones, las prestaciones por desempleo y el subsidio. Y el SERVER es un órgano que es de la Comunidad Valenciana y que lo que se encarga es de ver qué personas están en este momento sin trabajo y están demandando empleo. Esas son las dos diferencias. El SERVER se encargaría más de ser una estadística y a la vez poder ofrecerte algún puesto de trabajo si surge o una formación, y el SEPE únicamente estudiaría si tú tienes derecho a cobrar algún tipo de prestación. Uno depende del Estado y el otro depende de la autonomía, ¿vale? Lo que ocurre es que en la mayoría de las ciudades donde están en el mismo edificio, pero por lo visto hay un problema en registro que no llegan los papeles, ¿vale? Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque además es que nos lo han dicho así, entonces ya cuando te lo dicen, pues dices, bueno, pues a partir de ahora solicitaré cita previa, porque para registrar un documento tienes que tener cita previa por internet, solicitarla y ir y registrarlo. ¿Vale? Como veis, está muy bien lo de la cita previa, pero también es verdad que no todo el mundo tiene un ordenador, que no todo el mundo tiene la habilidad de poder buscar, que no todo el mundo puede ir a un cibercafé, que no todo el mundo... Entonces, a veces está muy bien, pero cada vez parece como que hay más dificultades para que el ciudadano tenga acceso a la administración. Y si os acordáis, eso también era un derecho humano, ¿no? El derecho a poder acudir a la administración y ser informado por la administración. ¿De acuerdo? Bueno. Es diferente el tema del empleo para inmigrantes que para el tema de nacionales. Los problemas, como te decía, a ver, pasa de mano al ritmo. Sí que hay lo que sea. Sí que es verdad. Es dificilísimo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el SERVER ha habido muchos momentos en los que cuando ha habido una oferta y ha habido una persona que ha ido, mira, que quiero contratar a fulano, te dicen, ay, espérate que tengo que ver en este momento si esa profesión, ¿vale?, tienen preferencia a los españoles, porque de hecho hay unos listados que se sacan, ¿vale? Lo que pasa es que eso poco a poco ha quedado un poco en desuso. Pero claro, el SERVER realmente tampoco es que ofrezca muchas ofertas de empleo. Yo creo que ofrece más ofertas de empleo hoy por hoy el servicio de mapping. Es verdad, porque yo cuando la veo, es que tengo no sé qué, es que tengo no... Yo digo, ostras, esta chiqueta... ¿Pero por qué? Porque sale de la oficina, se mueve, se va aquí, allá, que no son empleos de los que nosotros nos gustaría estables, pero bueno, yo tengo ahora un contrato de 4 meses, de 6 meses, de 7, ya voy tirando, ya voy haciendo algo. Pero el SERVER es verdad que yo creo que se ha anquilosado mucho, se ha quedado mucho como gestor de subvenciones para los ADLs, para organizaciones y demás, y ha olvidado esa función que tenía que ser de promotor de ofertas de empleo. Entonces ahí yo creo que es donde ahora ellos tendrán que hacer un cambio, porque la realidad lo que te dice es yo quiero trabajar, y trabajar alguien me tiene que ayudar. Pero esto yo fui a SERVER y claro que han dicho que quiero trabajar, búscame un trabajo que soy profesional, ¿no? Y nada, entonces digo, ¿pero qué derecho tengo? Mira, tengo 52 años, no he cobrado nunca, pero hay que cotizar. Y entonces, ¿qué? Dice, ahora búscate un trabajo de 4 meses en una empresa y te daba de alta, después te daba de baja y vendrás esto. Pero esto no puede ser. ¿Dónde entras en un trabajo? Que no hay claro, trabajo. el problema es que sí que es verdad que ha habido un cambio de la ley laboral,
que aunque todos creemos, cuando se dijo, parecía muy chulo porque hablaba mucho de los contratos fijos, pero realmente los contratos fijos no es ninguna panacea. Primero porque por cualquier razón de productividad, por cualquier razón económica de la propia empresa, se te puede despedir, es un despido totalmente procedente y no pasa nada, ¿vale? Lo que sí que se está viendo es que existe mucho contrato temporal, muchísimo. Mucho contrato que además gestionan empresas de trabajo temporal, que ellos sí que están cobrando de la empresa que es la cliente y tú cobras la parte que ellos a ti te ven. De ahí la precariedad, es decir, la mayoría de contratos, a lo mejor la gente está cobrando justo el salario mínimo interprofesional y como están en el límite de la ley, nadie puede decir nada. ¿Vale? Eso por un lado. Después se ha puesto mucho de moda el fijo discontinuo. Que el fijo discontinuo es, yo estoy fijo en una empresa, pero como la palabra dice, cuando me necesita. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy como de alta. Con lo cual, para poder trabajar en otra empresa, tengo que avisar también al SERVEZ. ¿Por qué? Porque estoy con el otro de alta, ¿vale? Y tengo que tener... Claro, siempre tienes que estar teniéndolo en cuenta. Y después tienes que estar en plena disponibilidad de ellos. Hay empresas cercanas aquí en Castellón que eso lo utilizan mucho. Y además después, cuando te llaman para trabajar, te dicen, el horario son 14 horas. ¿Vale? Entonces, claro, sí que es verdad, y eso la gente sí que lo está diciendo, la gente que nosotros estamos atendiendo, que se están provocando una situación de empleo, de situación muy precaria. ¿Vale? También se han visto que se están produciendo accidentes de trabajo que antes no se producían porque hay menos control en ese tema. Entonces, claro, son cosas que tampoco salen mucho a la luz, es decir, yo, porque soy una fisgona y lo leo todo y lo miro todo, pero la verdad es que la gente no te lo va diciendo. Pero yo, por ejemplo, tengo una cuñada que trabaja en un establecimiento grande que su horario de trabajo es de lunes a domingo incluido. Lo que pasa que a lo largo de la semana le dicen, mañana no vengas por la mañana. Y con eso ya ha hecho el descanso. Claro, está muy bien, pero la vida personal te afecta también a muchas otras cosas, ¿vale? Sí, tiene su trabajo, pero es lo que ella dice, es que no tengo vida para mí, ¿vale? Es un poco a la situación, ¿no?, a la que estamos llegando. Después también hay muchos trabajos que ahora te dicen, no, date tú de alta. Utilizan la palabra freelance porque queda súper chula, pero al final es yo me tengo que dar de alta, me tengo que pagar mi seguridad social y me va a salir rentable lo que me vas a pagar tú a final de mes para tener de alta, poder llevar toda la documentación, si tengo que pagar el IRPF, si tengo que hacer... ¿Sabes? Entonces, claro, y estamos hablando justamente de gente que no es una experta en económicas para después hacerse todos los números, ¿vale? Entonces, sí que hay muchísima precariedad en el empleo y sí que es cierto que nosotros, yo que hablo con todo el mundo, pues hoy me lo decían tanto desde empleo, me lo decían desde territorios, ¿no? De que a lo mejor este 1 de mayo tiene algo... una tonalidad un poco más especial. Siempre celebramos el 1 de mayo, yo creo que ya la celebramos como, uy, día de fiesta, qué bien, tengo 3 días de fiesta, ¿no? Genial. Pero claro, me decían, creo que es la primera vez que tendríamos que hacer una conciencia de decir, ostras, vamos a pensar por todas estas personas que están en situación realmente de precariedad laboral, ¿no? Y pensar en ellos, o hacer algo, participar en algún acto o algo, sobre todo en el sentido de decir, ya está bien, ¿no? Pues en empleo me lo comentaban pues, por muchas situaciones que a veces oyen también dentro de lo que es el régimen de empleadas de hogar o situaciones que están oyendo, pues eso, ¿no? Gente que está haciendo 14 horas laborales o gente que está limpiando cristales sin un arnés reglamentario. Es que claro, son situaciones que se te ponen los pelos de punta, ¿vale? O gente que, un chico que me explicaba un día, es que me hicieron ir a limpiar una máquina, me puse a limpiarla, no estaba apagado el interruptor y me cortaron los dedos. Ostras, estas cosas no pueden pasar, es que estamos en el 2015, ¿vale? Entonces es muy complicado. Yo creo que el tema del empleo es súper difícil y no sé cómo se solucionará todo,
¿vale? Pero es muy complicado. Yo, de todas formas, soy una utópica y tengo mucha esperanza en todo, ¿vale? Y la verdad es que me gustó mucho cuando fue el Papa en 2013 a Lampedusa y pudo estar allí también con los inmigrantes, y por eso he recogido un trozo de la Eucaristía que él hizo, ¿no? Que decía: ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Esos hermanos y hermanas nuestros trataban de salir de situaciones difíciles para encontrar un poco de serenidad y de paz. Buscaban un lugar mejor para ellos y para sus familias, pero han encontrado la muerte. ¿Cuántas veces aquellos que buscan esto no encuentran comprensión, acogida, solidaridad, y sus voces suben hasta Dios? Pues bueno, ojalá el panorama cambie un poco, ¿no? Y creo que en parte está en nuestras manos. Cada uno de nosotros hacemos un chiquitín trabajo, y yo creo que cada vez que estamos con alguien y esa persona nota que estamos con él, que lo estamos acompañando, que el trabajo que estamos haciendo es por su propia dignidad como ser humano, yo creo que vale la pena. Así que hasta aquí he llegado. ¿Ninguna pregunta? Yo hay una cuestión Vale, que está vale. ahí. Fíjate que el Papa Francisco, en la segunda línea, esta no es una pregunta dirigida, no es una pregunta dirigida a la administración, a las administraciones, a los gobiernos, o a los europeos, ¿vale? Es una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. Y gran parte de todos los temas que se está hablando, yo creo que nos tenemos que plantear desde personal cada uno, por una conversión. Y fíjate que nosotros estamos aquí y ayudamos a las personas, pero tenemos clara la mentalidad de que esa ayuda pues es una forma también de liberarnos de no preguntar eso. Yo creo que... Porque, claro, sí. efectivamente los temas son muy complicados, los temas son difíciles, y muchos temas a grandes niveles pues hay que resolverlos desde las esferas que son capaces de plantear los cambios de estructura, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el que las empleadas de hogar se vean trabajando como esclavos, eso es un problema nuestro, de cada uno de nosotros. A lo mejor no tuyo, mío o esto, pero eso pasa en una familia de la clase media normal de Castellón. Eso no es un tema solamente, no. Que también de marinador. No. Pero o sea, lo que pasa es que es eso, somos nosotros conscientes. Cuando tú decías es que aquí no hay una persona de color que se coloque. Pero es así. Pues, pero yo creo que, claro, está... Claro, es un tema porque, claro, fíjate, yo creo que es un tema de conciencia nuestro de cada uno. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Es decir, que no dejemos el tema solamente, que también en los gobiernos, en los temas estos tan tremendos son así. Y otra cuestión que un poco preguntaba, por eso te preguntaba si era igual la situación de los inmigrantes que lo de los nacionales. Es evidente que el gran problema que hay, no sé si está hablando de eso, son que va aumentando de mes en mes. Y de EPA en EPA, el número de familias sin ningún ingreso. Efectivamente. O sea, es decir, es que ya no es un problema de Arope, de la tasa Arope, que no se trata del tema de familia que tienen 800 euros o 600 euros. Es que se trata de familias que tienen 0 euros. Y en eso los inmigrantes es un porcentaje grande de familias. Es un porcentaje muy elevado. Y entonces ahí hay un tema, o sea, que no es tanto consecuencia. Claro, es que... O sea, son inmigrantes, pero añadiendo al tema de son inmigrantes... Es que yo creo que el nacional tiene un factor que juega en casa. Y el que más o el que menos tiene el respaldo familiar.
¿vale? Y lo hemos oído muchas veces, los abuelos al final están a lo mejor alimentando al nieto, al hijo, a la hija y a todos los que vengan en casa. El problema de la población inmigrante es que no tienen nadie aquí. Entonces, claro, no tienen esa ayuda. Muchas veces decimos, es que nos integran. Nosotros tampoco nos integramos mucho, ¿vale? Es decir, muchos de nosotros a lo mejor los niños van a un colegio concertado que hay poca inmigración, o van a uno público que hay inmigración pero tampoco tenemos mucha relación. Claro, son situaciones muy complicadas. Sí que es verdad que a lo mejor tú ves que entre las mujeres magrebíes se juntan ellas, están ellas y demás. Pero claro, no es lo mismo la ayuda que te puede hacer una amiga que la ayuda que te puede ofrecer una madre o un padre. Aquí muchos abuelos tienen su pensión, entonces con esa pensión y a duras penas pues vas tirando, ¿vale? Pero es que además ellos, si a lo mejor tienen un abuelo, el abuelo es que no cobra nada, con lo cual es una poca más que alimentar, que encima no me está aportando nada más que problemas, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde está la problemática, está en que ellos no están jugando el partido en su casa, con lo cual la afición no les está aplaudiendo, así de claro. Pero fíjate que tú tienes, ellas podrían volverse. Sí. O sea, claro, no se vuelve, ¿por qué? Porque aquí estando muy mal está mejor que allí en su parte. Pero claro, los subsaharianos no tienen esa posibilidad de ninguna forma. Muchas veces porque ni siquiera ellos saben de dónde son. Porque es nunca muy han tenido, complicado. no siquiera saben qué nacionalidad tienen. Estaban siempre en su tribu, en su territorio. Y es que la situación en los últimos 10 años está cambiando muchísimo. Es que los procesos de violencia en el subsahara es enorme, entonces es terrible. Otra cosa que os quería decir que me habían apuntado hoy desde Secretaría de Diocesana, que no se me olvide. El día 14 de mayo, os invitan si queréis, de 11 a 12 y media, pero será en la calle Germanías, ¿vale? En el edificio de Germanías, porque vienen unos representantes de Cáritas Senegal. Y Cáritas Diocesana de Castellón colabora con ellos en un proyecto y vienen un poco a explicar qué es lo que se va a hacer. Entonces, de todas formas, yo supongo que habrá información que se enviará desde territorios a las parroquias. Es el día 14 de mayo. De 11 a 12 y media. Me lo han apuntado. ¿Vale? Entonces, por si a alguien le apetece también ver esa realidad del proyecto que se está llevando allí en Y si Senegal. alguien conoce a algunos senegales, Que lo puede invitar también, porque a veces hace ilusión ver a alguien. ¿Vale? Bueno, pues ya está. ¿Qué próxima? Ah, y nuestra última es el día 19. Muy bien. que viene Juárez, Vale. que inmigra. Y habla